laboral. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra, digamos, como padres o como personas con discapacidad, cuál es nuestra toma de conciencia para llevar adelante y seguir pidiendo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad baje realmente, como decía nuestro amigo el doctor Rosales, que va a llevar como 20 años o más. Entonces, él decía eso. Entonces, para eso hay que tener toma de conciencia. Él falleció en 2014 y hasta ahora es poco y casi nada lo que se hizo. Pero vamos avanzando, como usted dice, desde su y todos. Ayer estuve hablando con Mabelita Remond y Mabel me dice, oh, únicamente falta Pablo, porque le invité a esta reunión a Mabelita. Me dice, solamente falta Pablo, me dice, y sí, le digo, pero Pablo nos está dejando algo y nosotros vamos a seguir haciendo la difusión. Bueno, dejo con usted para todo lo que nos puede ilustrar, doctor Espósito. Ahora ya pongo en mute todos los micrófonos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Liliana, y gracias a todas y todos los compañeros que me están escuchando. Demasiada introducción para mí, Liliana. Bueno, esta es la primera charla que doy desde que dejé la Agencia Nacional de Discapacidad. Yo le pedí a Liliana, se lo dije, es decir, por una cuestión de querer guardarme, porque he sido muy maltratado, y la verdad que si bien es un tema que me apasiona, se lo dije a Liliana, y particularmente, como tanto que lo menciona Pablo, no sé si todos lo conocieron, a Pablo Rosales. Pablo Rosales fue una de las personas que en Argentina trabajó mucho para los derechos de las personas con discapacidad, y la verdad que les voy a comentar algo que es privado, ¿no? En términos de Pablo mismo. A Pablo, cuando él fue internado, estaba en terapia intensiva, y le dieron una medicación para tratar de salvarlo de los dolores, y que tenía que ver con, le dejaba el cuerpo paralizado, ¿sí?, de aquí para abajo, y tanto Mabel como la nombra Liliana y yo, que entrábamos y salíamos, Pablo me dijo, Pablo era una persona sin discapacidad, me dijo, por primera vez siento lo que sienten las personas con discapacidad intelectual, que dijo, yo no puedo moverme y hacen y deciden todo por mí sin preguntarme. Es decir, él había luchado toda su vida para que los derechos de las personas con discapacidad, y particularmente con la discapacidad intelectual, mental y psicosocial, tuvieran sus derechos a los apoyos, y él decía, me está pasando a mí lo que le pasa a todas las personas, lo estoy viviendo. Esas fueron sus últimas palabras. Después él a las horas falleció, ¿no? Es decir, él lo había vivido en su propia persona. Cuando nosotros trabajamos el sistema de apoyo, ¿no?, hay una realidad, que es la Convención, ¿no? Es decir, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es como nuestro lugar de llegada, ¿sí? Pero como buen sistema, es decir, es parte del sistema de protección universal de derechos humanos, está también en el sistema interamericano de derechos humanos, donde tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de la OEA, y Pablo ahí había hecho la relatoría, tenía una relatoría en el CEDIS, que es el comité que tiene la OEA, donde trabajó particularmente el tema del sistema de apoyo para toma de decisiones con los organismos de la región, y él veía que había mucha resistencia de todos los países de la región, como mismo pasó en la República Argentina, a que la persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial tengan la posibilidad de tener apoyos para tomar decisiones, ¿no? Que es lo que nos dice el artículo 12. A ver, voy a empezar
porque muchos por ahí de ustedes no conocen bien la parte del derecho, para hacerlo más ameno, porque si no, si me pongo a hablar como abogado, hasta ni yo me entiendo. Entonces vamos a tratar de hacerlo en un lenguaje accesible para poder entender. Uno cumple, ¿vieron? 18 años y uno es mayor de edad, ¿sí? Antes era los 21, los que somos un poquito más viejitos, porque veo caras muy jovencitas, aquellos, voy a decirlo, aquellos que mencionamos determinadas palabras y estamos en el grupo de riesgo de COVID, ¿no? Es decir, aquellos que tenemos esa edad, ¿no? Teníamos la mayoría de edad a los 21, y la mayoría de edad tenemos a los 18 años, ¿no? Cuando uno tiene la mayoría de edad, lo que puede hacer es comprar y vender, que es el gran problema que tiene el Código Civil, ¿no? Es decir, y después uno puede casarse, es decir, si no tiene discapacidad intelectual, mental o psicosocial. Voy a nombrar estos tres grupos para entender primero discapacidad intelectual y decirlo de una manera grosera, pero para que lo entendamos. Discapacidad intelectual es de fábrica, ¿bien? Yo tengo mi tercera hija tiene síndrome de Down, entonces ella tiene discapacidad intelectual, es decir, va a convivir con la discapacidad intelectual que tiene durante toda su vida, va a tener sistemas de apoyo para poder hacer algunas actividades de la vida diaria, y alguna decisión podrá tomar en forma individual según la planificación familiar que hagamos, siempre centrada en la persona. Discapacidad mental tenemos producto de o enfermedad, ¿sí? Particularmente, o un brote, pero esa discapacidad mental puede ser acompañada con personas y con medicación, ¿sí? ¿Entienden esa diferencia? Y después tenemos la otra que es psicosocial, que tiene que ver con drogas, que tiene que ver con abuso de alcohol, es decir, todo tipo, y no drogas, solamente drogas, estoy hablando de las no permitidas, estoy hablando de las drogas permitidas, estoy hablando del ribotril, el clonazepam, es decir, esas drogas que la Argentina está como ahí primera en la compra, ¿no? Entonces, cuando las personas que tienen esta discapacidad, y cuando hablo de discapacidad, lo llevo a esa idea de corrernos de la deficiencia funcional. Es decir, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de una persona que tiene una discapacidad intelectual, mental o psicosocial a largo plazo, que cuando interactúa con barreras, ¿sí? no se les permite el acceso a los derechos. Por ejemplo, si tengo una escalera y tengo una persona con movilidad reducida y no puede subir la escalera, y ahí se erige una barrera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de discapacidad y cuando tengo una persona ciega y estoy pasando un PowerPoint, y si ese PowerPoint yo no lo hago accesible o no le comento lo que dice, está disminuida frente a la otra que la puede ver, es decir, en su derecho de saber todo lo que dice el PowerPoint. Entonces, la idea de la construcción social de la discapacidad es la base de la convención, ¿no? Es decir, ya no es la deficiencia de la persona en sí, aquella deficiencia que como pensadores ingleses como Barton y Oliver, son libros que los invito, que hablaban de la opresión, particularmente del grupo de que no tenía discapacidad sobre el que tenía discapacidad, dieron el origen a esta, con el movimiento de vida independiente en Estados Unidos, a lo que es la convención. Y esta idea de la convención es que la discapacidad es una construcción social. Y en este caso particular, la construcción social se da a través de lo que es el Código Civil y Comercial de la Nación. Porque voy a tratar en este tiempo que tengo de dar una idea de lo que son el apoyo, por un lado, en términos jurídicos, y el asistente para la vida diaria en términos de la vida de la persona, para separarlos. Es decir, primero los vamos a meter en lo que se llamaba la vieja curatela, ¿sí? ¿Ustedes les suena la curatela? La persona cuando cumplía 18 años de edad, lo que hacía generalmente, y que lo hacen muchos papás todavía, sin tener mucha información, van a un abogado, o van, si no tienen dinero, a la defensoría, y en la defensoría le hacen lo que se llama la curatela, ¿sí? La curatela era un sistema por el cual la persona no podía comprar absolutamente nada, sino que lo hacían a través de un tercero, no podían ni siquiera vestirse de la forma, estoy hablando de una exageración, pero eso así se daba la sentencia, ¿no?
no podía vestirse, podían ejercer el derecho a decirle, el anfitrión ha actualizado esta reunión y ahora incluye minutos, tocaron algo que yo no toqué bien, perfecto. Entonces, y también reglaba la forma de vivir, un horario, un lugar, una forma, es decir, se decidía sobre la persona. Tal es así que el Comité del Derecho contra la Tortura llega a decir que era una forma de tortura. Imagínense cualquiera de ustedes que alguien les dijera dónde vivir, cómo vivir, con quién vivir, de qué forma de vestirse, qué comer, a qué hora levantarse. Es decir, sería algo que no soportarían, creo, digo. Entonces, las personas con discapacidad intelectual la tenían. En este sistema de curatela, que era el único, porque cuando Vélez Arfield hizo el Código Civil, por allá por 1890 y pico, imagínense, tampoco lo vamos a apedrear porque era otro pensamiento, ¿no? Pero había personas sanas y personas insanas. En el medio no había nadie, porque venía del pensamiento médico puro. Las que eran insanas eran las que se le decretaba la curatela, y las sanas no necesitaban nada. ¿Qué era la curatela? Cuando la sentencia salía de curatela, imagínense qué perverso que es el sistema, que si la persona con discapacidad, que supuestamente era insana, no sabía leer, no sabía escribir, nada, no firmaba la sentencia no tenía validez. Es decir, le hacían firmar al insano, supuestamente, la sentencia para que tuviera validez. Pero si se supone que no podía leer ni sabía escribir, pero el sistema, bien perverso, hacía que la sentencia tenía que ser firmada. Ese sistema viene a cambiar, es decir, por 1970 y pico, con una modificación al Código Civil, donde se incorpora lo que se llama el artículo, perdón, el artículo anterior de la curatela era el artículo 41 del Código Civil. Después se agrega en los años 70 el 152 bis, ¿sí? Que eran los inhabilitados, es decir, encontraron 100 años después, 100 años después de que había sanos e insanos, que en el medio había gente, ¿bien? Es decir, que había gente que no era ni sana, ni sana, o era sanita por un momento, o no sanita, lo que somos todos, más o menos, digamos así, ¿no? Es decir, bien, para esta gente que eran los inhabilitados, crearon un sistema particular y especial, ¿sí? Que por momentos los inhabilitaban y estaba más bien decidido y dedicado a aquellas personas que tenían problemas con el juego, con el alcohol, es decir, que se gastaban toda la fortuna. Entonces lo que hacían eran los inhabilitaban para usar dinero por un determinado momento. El sistema, es decir, sin la convención, empezó a empujar, ¿sí? Desde distintas discapacidades intelectuales y mentales y psicosociales, para tratar a los jueces de que no los pusieran en la curatela, sino en la inhabilitación, ¿sí? Y antes de la convención empezó a haber sentencias donde empezaron a decir, no, son inhabilitados. ¿Qué quiere decir inhabilitados? Todo lo demás de su vida diaria lo pueden hacer, no como el curador, que se decía antes, es decir, se pueden vestir, cambiar, elegir dónde vivir, con quién vivir, pero no pueden manejar plata. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? El gran problema que tiene el Código Civil, ¿sí? Y comercial es el manejo del dinero. Cuando manejamos el dinero, ¿qué hay? Hay un intercambio social. Vos tenés algo que yo quiero y yo tengo algo que vos querés, porque yo quiero ir a comprar ropa que vos vendés y vos querés el dinero. Entonces ese intercambio social que hay constante, de ir, ver, buscar, es algo que se le prohíbe a la persona con discapacidad intelectual, mental y psicosocial. No con esto quiero decir que todos y todas las personas con discapacidad puedan hacerlo, ¿sí? Porque hay personas que realmente no pueden hacerlo, pero por lo menos tienen el derecho a tomar la decisión. Y acá voy a ir a un lugar que tiene que ver, en primer lugar, con la dignidad del riesgo. Tomen este concepto porque es digno equivocarse. Si hay algo que no se le permitió a las personas con discapacidad intelectual es equivocarse. Ustedes van a ver personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial
que tienen como 30 y pico, 40 años, que cruzan de la mano de sus papás o sus mamás o sus hermanos la calle. Que son Fernandito, Marianita y Josecito. Sí, no son Fernando, ni Mariana, ni José, ¿sí? Ni que hablar de genitalidad. ¿Tener sexo? No, escúchame. A ver si todavía se reproducen, ¿sí? Un amigo mío que es psicólogo diría, los padres hacen eso para que sus hijos no se diviertan más que ellos, ¿no? Es decir, no la pasen mejor. Pero ¿por qué no podría tener una persona con discapacidad intelectual, mental o psicosocial derecho al disfrute de su propio cuerpo? ¿Sí? Y esta construcción ya no es del Código Civil, es familiar, ¿eh? Es decir, las familias son aquellas, porque la convención es del año 2006. Todos los que nacimos del 2006 para abajo tenemos el chip médico. Es decir, tuvimos que estudiar para romper el chip, salvo las propias personas con discapacidad que vienen luchando por ser reconocidas como personas en el ámbito desde hace millones de años, ¿no? Pero ese chip médico lo tenemos y ese chip nos hace decir, son personas con capacidades diferentes, necesidades especiales, angelitos, ¿sí? Los ponemos en un lugar tan etéreo que no le permitimos a la persona con discapacidad el disfrute de ser persona. ¿Por qué? Porque hay una colonización diagnóstica. El diagnóstico te coloniza. Entonces, vos ya dejaste de ser José o llevarte Mariana. Vos sos síndrome de Down. Vos sos TEA. Vos sos paralítico. Es decir, de toda tu vida va a girar en torno de la discapacidad, cuando la discapacidad es una de las tantas circunstancias de la persona. Porque esa persona que tiene discapacidad tiene sentimientos, tiene nombre, tiene gustos, tiene voluntad, ¿sí? Pero coloniza tanto el diagnóstico que solo vemos el diagnóstico. Entonces, si yo les diría, ustedes cuando ven una persona con un bastón blanco, ¿qué ven? ¿Qué ven? Hablen, digan. Desmutense. Una. ¿Qué ven? Ciego. Listo, acabas de ver un diagnóstico. No viste una persona, ¿viste? Entonces, lo primero que viste es el diagnóstico, ciego. No, es una persona caminando con un bastón blanco. Es decir, esa es la construcción familiar y social que tenemos que romper, por eso los apoyos comienzan cuando se toma conocimiento del diagnóstico en la familia y de chiquitos. Y ahí es donde el Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente acompañando a la familia, ¿para qué? Para decirle, podés vivir tu duelo, porque las familias tienen una situación de duelo por momentos. Felicidades, nació tu hijo. Para poder en la resiliencia cambiar el chip y decir, che, no, mirá, tenemos un niño o una niña, no tenemos un diagnóstico. Entonces, a partir de ahí, comenzar a brindarle los apoyos a la persona. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento, aunque ustedes no lo crean, que nos vamos a ver que el pelo se pone más blanco, que nos vamos quedando sin pelo, y ese es el momento en que nos vienen a decir a nosotros, los abogados, che, ¿qué va a pasar con mi hijo ahora cuando yo no esté? ¿Sí? A lo que yo suelo responder, por ahí tu hijo te dice, por fin se fueron. Por fin me van a dejar hacer algo, ¿entendés? Claro, si nunca me lo dejaron, por fin se fueron. Entonces, frente a esta posibilidad, esta construcción social que yo les vengo diciendo, es decir, tiene que ver no solamente con el Código Civil, sino con una construcción cultural, ¿sí? Que fue acompañada por un Código Civil, claro, ¿sí? Donde los únicos apoyos parece que son la familia, ¿sí? Que son los mejores. Y yo les preguntaría cuáles de ustedes vive con sus padres, cuáles de ustedes les encantaría vivir con sus hermanos o hermanas adentro de sus casas,
o compartiendo sus casas y sus parejas y sus familias. ¿Sí? ¿Cuántos lo harían? Yo no. Pero ¿por qué la persona con discapacidad sí? En la última encuesta, en el censo del 2010, ¿sí? El 87% de las personas con discapacidad comienza y termina su vida viviendo en la misma casa donde nació. Quiere decir que solamente hay un 13% de personas con discapacidad que puede, digamos, liberarse de la familia para quedar bien, que puede tomar su propia decisión, que puede conseguir un trabajo, que puede vivir su plena vida independientemente de la discapacidad que tenga. ¿Sí? Bien. Acá es donde vienen los apoyos. El sistema de apoyos es un sistema que viene particularmente con la Convención. ¿Sí? En el artículo 12 dice que las personas con discapacidad tienen su derecho al ejercicio de la capacidad jurídica con apoyos. ¿Bien? ¿Qué significa el ejercicio de la capacidad jurídica? Aquellos que le dije antes, comprar y vender. ¿Sí? Particularmente, con apoyos. ¿Bien? Entonces, el Código Civil, ¿sí? Que se hizo que comenzó en vigencia en Argentina en el año 2016, tuvo sus tensiones, para que ustedes entiendan que los mismos jueces y las mismas gentes, cada 40 minutos se corta, bueno, y volvemos a entrar con la misma clave y todo igual. Ok, Lili, perfecto, listo. Entonces, las tensiones se dieron, ustedes, y se las voy a explicar como decir, dentro del Código Civil. Este Código Civil no explica, primero, qué es persona. El Código Civil anterior explicaba que era persona. Este código te dice, nacés, sos persona. Morís, dejás de ser persona. ¿Bien? Pero como se metió la convención en medio, el artículo 48 del Código Civil y el artículo 2448 del Código Civil establecen qué es persona con discapacidad. ¿A ustedes les parece? Primero, no define el Código Civil qué es persona. ¿Por qué define persona con discapacidad? No tendría que definirla, porque la persona con discapacidad es una persona. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo hace en 2 artículos? ¿Sí? Y esto habla de las tensiones que hubo al momento de redactar el Código Civil, porque les pido por favor que lean la definición de persona que trae el Código Civil y van a ver que tiene la definición de estos artículos, que es la misma del modelo médico. No se animaron a copiar la definición de persona con discapacidad de la Convención, sino que continuó con el modelo médico. ¿Sí? Es decir, esos 2 artículos son, digamos, en términos jurídicos, no convencionales, no son constitucionales. ¿Bien? Pero bueno, tenemos una gran trampa. ¿Por qué? Porque un muchacho llamado Lorenzetti, que ustedes lo deben haber escuchado hablar, que está en la Corte Suprema de Justicia, igual que otra muchacha llamada Hayton del Orasco, fueron de los... ¿Qué dice Lili? No puedo hablar leyendo, espera, Lili. De 12 y Claudio contestarán sus preguntas. Ah, mirá que yo hablo, ¿eh? Ok, mejor, me estás corriendo con esto, Lili. Bien, perfecto. Me estás corriendo para que hable más rápido, bien. Perfecto, bueno, está bien, no te preocupes. Bien, ellos fueron los que hicieron el Código Civil. Ya sé que quieren preguntar, pero bueno, a ver, ellos fueron los que hicieron el Código Civil, pero a su vez están a cargo de la Corte. Es imposible que ellos mismos, que fueron los que lo redactaron, vayan a decir que su código es inconstitucional. Es decir, que no saben de la Convención. ¿Sí? Miren en el lugar que estamos puestos hoy, ¿no? Fuera de eso, ¿sí? El Código Civil
viene a cambiar un poco la estructura de lo que es, e introduce lo que es la figura del apoyo. Digo introduce porque acá sí participó Pablo y me tocó a mí también participar, que es el artículo 43 del Código Civil. El artículo 43 trae dos figuras de apoyo, ¿sí? Una es el apoyo judicial, que es aquel que va a dar el Código Civil por un lado, porque lo van a hacer vía judicial, y el apoyo extrajudicial. ¿Qué quiere decir? Que da el Código Civil la posibilidad de que haya determinados actos, los que quiera la persona, ¿sí? Que los puede hacer sin necesidad de apoyo de que sea judicial. ¿Ok? Hay apoyos judiciales y extrajudiciales. Los que ustedes hacen con las personas con discapacidad constantemente son los apoyos extrajudiciales. Los judiciales son los apoyos que requiere la persona con discapacidad y está mal entendida la figura del apoyo todavía en la justicia igual, porque en algunos puntos se equipara a la persona que toma decisiones, todavía falta la construcción. Esos 20 años que decía Lili son los 20 años que recién tardó la Convención de los Derechos del Niño en empezar a dar lugar en Argentina. Es decir, la convención se larga, porque si bien la firmaron 198 países, ¿sí? La deben cumplir 2, no, o 3, nada más. Es decir, pensar en todas las cosas que Lili mencionó, particularmente del laburo, de la accesibilidad, de la vivienda digna. Porque cuando uno habla de discapacidad tiene que hablar no solamente del trabajo, sino hablar de la vivienda digna, hablar del acompañamiento y el apoyo, hablar de la diversidad de género, hablar de lo que hablan todas las personas. Punto. Es decir, no hay algo diferente para hablar que no sea para personas con discapacidad. Es decir, podemos hablar de rampas en el caso de movilidad reducida, pero es una persona que tiene gusto, gana, voluntad, se ríe, llora, ¿sí? Y no lo hace todo porque tiene discapacidad, sino que lo hace porque es una persona que siente, ¿sí? Entonces, volviendo al tema anterior, el Código Civil va a tratar de dar una vuelta, ¿sí? Y acá lo traje para leerlo porque yo soy medio burrón, ¿sí? En el artículo 32 del Código Civil. ¿Bien? Y yo les voy a leer, se lo voy a leer para tratar de entenderlo y para que ustedes vean cuáles son todavía los problemas que tiene este Código Civil en términos de la construcción cultural, ¿no? Dice, ahora el Código Civil lo llama persona con capacidad restringida. ¿Sí? Dice, síganme. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Código Civil entiende ahora que los niños y niñas a partir de los 13 años ya tienen derechos que antes no tenían. De 13 a 16 años tienen unos derechos y de 16 años en adelante tienen otros. Es decir, antes eran menos de 18, ahora desde los 13. ¿Bien? Por eso los 13 años. Dice, puede restringir la capacidad de una persona mayor de 13 años, escuchen esto, que padece una alteración mental, ya la convención se olvidó. El término padecimiento es un término médico que lo tiene salud mental y que la gente no padece salud mental, no padece tiene una alteración mental, pero no la padece. La padecen los demás que lo quieren meter, que lo quieren guardar, ¿sí? Igual, es decir, los que tienen certificado de discapacidad, digamos que tienen la ISO 9001, pero que pregúntense cuántos parientes tienen ustedes en casa que merecerían tener un certificado de discapacidad y no lo tienen, ¿no? Por tener alteraciones, ¿no? De este tipo, ¿sí? Bien. O prolongada de suficiente gravedad siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño para su persona o de sus bienes. Bien, y ustedes fíjense la discrecionalidad que tiene este artículo. Dice,
En primer lugar, que el juez puede restringir, es decir, es un derecho del juez. Segundo, que padece la alteración del modelo médico. Y segundo, dice, de suficiente gravedad. El que me pueda definir suficiente gravedad, ¿sí?, en términos jurídicos es, no sé. Es decir, se le da una discrecionalidad al juez en términos de definir lo que quiera. Total, hay ¿se acuerdan del chupetómetro, aquellos que somos más viejitos? Bueno, igual, ese sería la suficiente gravedad. Depende de la moralina de cada juez. Es decir, esto es para declararte si te restrinjo la capacidad. Totalmente discrecional para el juez, ¿sí? Por eso se necesita tener muy claro el concepto de que la persona con discapacidad tiene derecho al ejercicio y al apoyo. Pero voy a irme al final del artículo, que es el caso excepcional. ¿Y cuál es la excepción? La curatela. Lo que antes era la regla, es decir, todos que tenían discapacidad intelectual, mental y psicosocial tenían que tener curatela, hoy la excepción es la curatela. Y dice, el artículo mismo 32 al final, dice, por excepción, cuando la persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio, formato adecuado, y el sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar curador. ¿Bien? Voy al final y lo voy a plantear en términos objetivos. Primero dice que es una excepción. Segundo, da 3 condiciones, porque dice, cuando se encuentre imposibilitada de interaccionar con su entorno y, no dice o. Entonces, al decir y, son 3 condiciones que se tienen que dar. Que esté imposibilitado de interaccionar con su entorno, que no puede expresar su voluntad por ningún medio, modo o formato adecuado. Acá empiezan a trabajarse las formas de comunicación aumentativas y alternativas, la lengua de señas, es decir, otras formas de comunicación que la verbal, y el sistema de apoyo resulta ineficaz. Si se dan esas 3 condiciones, dice el juez, puede declarar la incapacidad. ¿Y por qué ajusto y digo esto puede? Porque como vimos en la primera parte, la discrecionalidad del juez era total, porque tenía que decidir cuánto era la suficiente gravedad, tenía que decir quién padecía. En el caso de la curatela es al revés. En el caso de la curatela te dice, no, tenés que tener 3 elementos objetivos. Si cumplís esos 3 elementos objetivos, decididamente podés tener un curador. ¿Bien? ¿Entendemos hasta aquí? Bien. En el caso de restringir la capacidad, ¿qué dice? ¿Qué dice en el caso de restricción de la capacidad? Dice, particularmente, que una persona puede necesitar apoyos. ¿Bien? Y acá es donde viene qué son los apoyos. Hay es decir, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad todavía no se pronunció sobre los apoyos en particular, ¿sí? Sí se pronunció en la observación general número 1, sobre lo que es la capacidad jurídica, que fue muy blandita, la verdad que si tuviéramos que decir en términos, fue la menos jugada, ¿sí? Era la primera observación y el comité hizo política más que una observación. Pero sí la relatora para los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, en el año 2016, en diciembre del 2016, que fue publicado en el 2017, saca un documento sobre qué son los apoyos, ¿sí? Y ahí tienen un documento de 20 páginas para entender qué son los apoyos. ¿Bien?
para trabajar, es decir, y ella habla muy fuertemente sobre que los apoyos para algunas personas con discapacidad son necesarios para algunos hasta para vivir, ¿sí? Para tener una vida digna, ¿bien? Estos apoyos, entendidos en términos de la voluntad y la preferencia de las personas, es decir, los apoyos en primer lugar tienen que cumplir el requisito de seguir la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Si no hay un feeling entre los apoyos de la persona con discapacidad y los apoyos, la persona con discapacidad le da es decir, el Código Civil te dice que las sentencias son revisables cada 3 años. Pero si a la persona con discapacidad no le gustan los apoyos o la persona no se siente cómoda con los apoyos, lo puede modificar y el pedir modificar la sentencia siempre. No necesita esperar los 3 años. Esto es importante, ¿sí? Pero vieron cómo el código mezcla, ¿no? Lo médico con la convención, pero esto es un paso previo y también la construcción jurídica. Ustedes piensen que todos aquellos que estudiamos antes del 2016 venimos de un modelo totalmente protectorio. Si uno no, es decir, en mi caso porque yo estudié Derechos Humanos, pero aquellos que no estudiaron Derechos Humanos no tienen esta construcción de que el otro es un igual. En el derecho nos enseñaron a proteger, y la única forma de proteger es proteger el patrimonio para que nadie, es decir, ¿por qué? Porque si la persona con discapacidad gasta plata, la derrocha. Si cualquiera de nosotros que no tenemos discapacidad gastamos la plata, no la derrochamos. ¿Entienden la diferencia? Si mi hija gana el loto y se quiere hacer un viaje porque se quiere ir a Europa y quiere conocer y gastar la plata, ¿qué le van a decir? Se está derrochando la guita, la tira porque no la sabe usar. Ahora, si la gana el doctor Espósito, no, qué bien que la gasta, ¿eh? La verdad, felicitaciones, doctor. Bueno, esto es parte de la construcción social sobre que el otro tiene derecho a hacerlo. Ahora, muchas personas necesitan apoyo. ¿Y qué son los apoyos? Los apoyos pueden ser personas, ¿sí? Particularmente, pueden ser personas de su confianza. Vamos hacia la línea de que las personas de la confianza pueden no ser familiares, pensando en eso de que va a haber un día que nos vamos a estar, amigos, terapeutas, aquellas personas que sean realmente de la confianza, vecinos, ¿sí? En términos de personas. ¿Qué puede ser un apoyo que no sea personas? Por ejemplo, una persona que le cuesta el pensamiento abstracto y tiene que ir a comprar algo, una calculadora es un apoyo. No sabe sumar y escribir, le enseñamos a usar la calculadora, es un apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, ¿cómo vamos a dejar que vaya enfrente y compre en el negocio y gaste la plata si alguien le va a poder sacar la plata? ¿A quién de nosotros no nos pasaron con guita? Dígame. ¿A quién no nos dieron un billete falso? Es decir, pero la máquina, ese es un apoyo. Un método aumentativo de comunicación, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan al diputado Rivas, que fuera jefe de gabinete de Kirchner, que le pegaron un tiro para robarle? Él quedó en silla de ruedas y él tiene una pipeta, él no puede ni moverle los brazos ni nada, pero escribe los discursos, porque tiene también la posibilidad de tener los apoyos económicos para poder tener ese aparato, pero él se maneja todo soplando en la computadora, y soplando, ese es un apoyo. No tenemos que pensar en apoyos como algo muy, muy complejo. Ustedes piensen cuando tienen que tomar una decisión compleja en su vida personal. ¿Con quién lo consultan? ¿Con sus parejas? Esos son apoyos. ¿Con sus amigos o amigas? Porque por ahí es una decisión que no le quieren consultar a su pareja. Es decir, los apoyos es alguien de la confianza de ustedes, que ustedes van a tomar la decisión propia una vez que lo chequean con el otro. ¿Sí?
Entonces va a venir la persona con discapacidad y va a decir, la verdad quiero comprar un auto, ¿sí? Entonces, el apoyo va a estar ahí para decirle, mira, ¿qué auto querés? ¿Cuánto sale? Se fijará en los papeles para que, me sale decir para que no los caguen, perdón por la expresión, pero es lo que me sale decir, para que no los pasen por arriba, ¿sí? Pero bueno, algunos de ustedes cuando compró una propiedad, ¿sí? Y fueron a una escribanía y llevaron la plata. Díganme quién le prestó atención al escribano que era el apoyo para que les estaba diciendo la escritura tal, 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 y ustedes lo único que querían era darle la plata al otro, agarrar la llave del otro, no les interesaba nada lo que le decía el escribano. Bueno, el escribano cumplió una función de apoyo, porque él lo que hizo fue, vio que los títulos estaban bien, vio que la persona no estaba inhibida, entienden que hay miles de formas de apoyo y hay apoyos por crear. En España hay fundaciones que brindan apoyo, ¿sí? Pero pensemos que hay apoyos y que el apoyo para la familia es un gran problema. ¿Saben por qué? Porque es aprender a soltar. Aprender a que tu hijo te diga no. A que te diga, pero ¿cómo? Si yo lo hago lo mejor para mi hijo o mi hija, si lo mejor que le pasó en la vida soy yo como papá o mamá. No, hay un momento que el pibe, por más discapacidad que tenga, tiene ganas de estar con otros. ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo separo y voy y termino con lo jurídico de los apoyos para decir que no es obligatorio la curatela tal cual. Por eso quería decirles que lo del artículo 43 de apoyos extrajudiciales, ¿sí? Y segundo, voy a lo que es el asistente para la vida diaria, ¿sí? Lamentablemente estuve así de cerrar el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social antes que me dijeran chau, chau de la agencia, ¿sí? Estábamos trabajando el asistente para la vida diaria fuera del sistema médico, ¿sí? La idea era, desde el plan potenciar trabajo, ¿sí? Trabajar con habíamos puesto de acuerdo con el ministro Arroyo para poder firmar un convenio, nosotros capacitar a la persona, lo iban a capacitar personas con discapacidad, a la gente de potenciar trabajo, que iba a brindar apoyos en el lugar cerca de donde vivía, sí, que eso acompañaba a que la persona con discapacidad no tuviera que depender a alguien que viniera de muy lejos, y crear la figura fuera del sistema de la 24901 del asistente para la vida diaria, ¿sí? Porque el asistente para la vida diaria es una persona que va a estar con la persona con discapacidad durante esos momentos de la vida que no quiere estar, primero, que no necesita cuidador porque no es domiciliario, que no necesita ninguna figura médica, sino que es alguien que lo acompañe. Imagínense, tiene que ser de preferencia y de voluntad, número uno, porque va a ser que lo va a acompañar a, digo, de las personas que lo necesiten, ¿no? Ir a tomar una cerveza con amigos, ir a hacer un trámite bancario, ¿sí? Ir a ver una película. ¿Saben qué pesado debe ser para alguien que tenga 20, 25 años, tener que estar con papá y mamá viendo película, porque te querés ver una película erótica y no la podés ver con tu papá y tu viejo porque te rompe, o no? Es decir, hay cuestiones de la vida diaria de la persona con discapacidad que viene hacia adelante y que son estas figuras, es decir, que están fuera del sistema de la 24901 y hay que buscar la financiación fuera de la 24901. El 60% hoy de las prestaciones de las prestaciones del sistema de retribución, que es el que tiene el sistema de las obras sociales, se la lleva a la 24901, ¿sí? Y si fijamos, si se creara la figura de la asistencia para la vida diaria, yo les puedo decir que habría muchas personas que no estarían institucionalizadas.
que no estarían en hogares, que no estarían en residencias, que podrían vivir en sus domicilios, que podrían tener su casa, más allá de que el segundo paso sería que busquen su casa, ¿no? Pero bueno, esto sería, pero creo que el sistema dejaría de tener mucha más gente con mucha mayor edad en lugares de dependencia pura, ¿sí? ¿Por qué? Porque muerto papá y mamá, muchas veces los hermanos lo que hacen es depositar a sus hermanos con discapacidad en determinados lugares. No digo que todos los hagan, pero muchas veces sí. Entonces, el asistente para la vida diaria sería el mejor apoyo para la persona con discapacidad hacia adelante. Esa es la figura que hay que discutir. Esa no es una figura para discutir en el directorio de prestaciones básicas. Yo me opuse a discutir esa figura. ¿Por qué? Porque creo que esa es como la educación, ¿sí? Es decir, no puede ser que un médico tenga que firmar un certificado médico para que la obra social me autorice la educación. Primero, que lo debería autorizar la educación debería autorizar educación y visar educación, porque nadie controla desde la educación a lo que hace el personal que va pagado por salud a la escuela, ¿sí? Entonces, esta es la complejidad, algo de eso hablamos un poquito con Lili hace un par de días cuando tuvimos esa pequeña charla, de que la 24901 cumplió una etapa, que era la etapa de acompañarles desde lo médico a la persona con discapacidad, que hay algunos artículos que están bien, pero hay otros que debería modificarla el sistema, ¿sí? Pero también entender que hay figuras nuevas que van a salir hacia adelante, que tienen que ver con la asistencia, por ejemplo, para la vida diaria, y otras figuras nuevas que vamos a conocer, que no están creadas y van a salir de las propias necesidades de las personas con discapacidad. Porque también acá necesitamos que las personas con discapacidad empiecen ellas mismas a pensar en dispositivos distintos a los médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay un acostumbramiento a la mirada del médico. ¿Sí? A que todo me lo tiene que decir el médico. No, mirá si el médico me tiene que decir a mí cuánta cerveza tengo que ir a tomar con mi asistente para vida diaria. No. ¿Sí? O que me diga a mí tener un asistente para la vida diaria. No, necesito salir con mis amigos y amigas. Y mi asistente es alguien de mi confianza que comparte mi intimidad. Comparte esas cuestiones que son mías, que no las quiero compartir con nadie. Es decir, ni con mi viejo la quiero compartir. Porque tengo derecho a hacer una cola en el banco solo, sin mi viejo atrás, rompiéndome las pelotas, cuándo terminamos, por qué no nos vamos. Es decir, la mirada de papá y de mamá y de los hermanos siempre atrás de la cabeza de uno. Entonces, esa es la figura que que viene a acompañar a la de apoyo. Pero desde otro lugar. ¿Sí? Ese apoyo extrajudicial que decíamos para ir al banco. Es decir, ¿por qué no puedo? Y me quedan 5 minutos para que antes de que me eche Liliana y me diga, ya no podía hablar más. Pero le voy a terminar esto contándoles una anécdota que pasó en Chipoleti. Había ido a dar una conferencia a Tucumán y se me acerca después de que había hablado de todo esto, ¿no? Estaba recién abierta la convención, ¿no? Y se me acerca un papá y me dice, mire, doctor, quiero hablar con usted mañana a la mañana, tenemos que desayunar por algo importante, por lo que acabo de escuchar y por algo importante que pasó por mi casa. Bueno, la mañana siguiente desayunamos, él estaba muy preocupado, ¿sí? Y me decía, ¿sabe qué pasa, doctor? Mire, me pasó esto con mi hijo. Mi hijo, no me acuerdo el nombre, tiene síndrome de Down, era un tipo de arriba de 25 años el hijo, ¿eh? Me dice, y a las 6 de la mañana un día desapareció, se fue de casa. Lo llamaba por el teléfono y no lo ubicaba, hasta que al mediodía abre el teléfono, entonces, ¿dónde estás? Y estaba le dio el nombre, que era la confitería más importante de Chipoleti. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta el viejo. Estoy almorzando, ya desayuné, me compré el diario.
wow, dice el viejo. ¿Y cómo hiciste? Digo, si tengo la tarjeta, no, te la saqué de la billetera, mi tarjeta del banco. ¿Y cómo hiciste? Y fui al banco, le pedí ayuda a una persona que estaba al lado y saqué toda la plata. Entonces me decía, ¿qué hago el papá? Y le digo, mira, ahí tu hijo te está diciendo, primero, que quiere ir al banco y cobrar solo. Segundo, que quiere gastar la guita solo, en lo que él quiere y no en lo que vos querés. Tercero, si se quiere tomar un desayuno y se quiere comprar el diario y se quiere comer un gran almuerzo, que se la gaste. Ahora, ¿qué viene con este sistema de autonomía? ¿Hay que acompañar para que puedan saber y tener una idea del gasto? Claro. Si no enseñamos eso, no podemos, el otro no puede hacerlo. ¿Sí? Entonces me decía, se gastó todo el sueldo. Y entonces yo lo miré y le dije, ¿quién no hizo miércoles un sueldo? ¿Quién no reventó un sueldo y lo metimos en 38 cuotas y quedamos para pagar una estupidez que se nos rompió a los 20 días? ¿Sí? ¿Quién no lo hizo? ¿Y por qué la persona? Por eso hablaba de la dignidad del riesgo la vez pasada, cuando empezamos. Entonces quiero dejarlo con esto final, es decir, lo que hay que respetar primero es que la política tiene que estar centrada en la persona con discapacidad. Segundo, respetar la voluntad y la preferencia, que hay métodos aumentativos y alternativos para comunicación independientemente de la forma de comunicación de la persona. Que la obligación de comunicarnos es de los que no tenemos discapacidad o tenemos discapacidad y no podemos comunicarnos con la persona. Nosotros tenemos que hacer accesible la terminología para que el otro pueda entender. Si no, no hay derecho. Es decir, hay que darle al otro la posibilidad de entenderlo. Y entenderlo a veces por ahí implica repetirlo 50 veces. Y si no y hay que pensar que si no lo digo y el otro no lo entiende, si lo digo, perdón, y el otro no lo entiende, la responsabilidad es mía, no del otro que no lo entendió. Es porque yo no hice el lenguaje accesible, es porque yo no me adapté, es porque yo me constituí como barrera. Y cuando yo como persona me constituyo como barrera, es lo peor que hay, porque al otro no le doy ni la posibilidad de expresarse. Esto de entender que sin la persona con discapacidad al lado no puede uno, no tiene sentido la vida mía, ¿sí? La vida del otro, es que no entendemos qué son los derechos humanos, independientemente de la forma de expresarse, de la voluntad, y mirar a la persona con discapacidad con esta idea que le cierro desde lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La ausencia de enfermedad no es salud, la ausencia de enfermedad, perdón, la salud no es solamente ausencia de enfermedad, la salud es tener vivienda digna, tener un trabajo digno, tener un plato de comida digna, elegir una pareja, vivir mis años con quien quiera, tener la cantidad de hijos que quiera o con quien quiera, ¿sí? Es decir, hacer todo lo que hacen todas las personas. Ahora, para muchas personas con discapacidad esto está vedado, sí. ¿De quién depende? De todos los que estamos sentados aquí. Depende de cada uno de nosotros. Y esto hay que transmitirlo. Es decir, esto es... Acá Lili ya me tiró la presión y me dijo, tenemos 30 minutos para preguntar. Así que bueno, gente, me tiró una piedra, así que listo, hasta acá termino. Y ahora a preguntar. Lili, gracias por el espacio. ¿Cómo preguntan, Lili? ¿Querés desmutearlos, que todos se desmuteen y pregunten? Porque si los escucho es mejor que leer, che. Es re aburrido leer, ¿eh? Levantar la mano, María. Así los escucho y me puedo divertir un poco más cuando hablen. Los dejé mudos y mudas. Igual les voy a decir algo, ¿no?
ustedes fíjense, ustedes están viendo la misma pantalla que yo estoy viendo, ¿sí? Y vean cómo se repite la construcción cultural, ¿sí? Vean cuántos varones hay y cuántas mujeres hay. Y esto se repite la cuestión de cuidado. El cuidado como una cuestión femenina, ¿sí? Porque acá deberíamos tener el 50% del cupo. Y No sé qué pasó. Se le... Ahí está. No se escucha. No se escucha, sí, no se escucha. Se escucha. Perdón, ahí está, porque me mutearon a todos. Bueno, lo que les estaba diciendo es, fíjense cómo es esta cuestión cultural de las que estoy hablando ahora, se replica en cuántos varones y cuántas mujeres ustedes están viendo en la pantalla. Cómo la cuestión de cuidado es una cuestión femenina y cómo los varones parece que no les, es decir, están en otra cosa, pero no están escuchando. Y esto tiene que, acá deberíamos tener cupo, 50 y 50, pero fíjense cómo culturalmente el cuidado está en cabeza de la mujer. Estas son las cuestiones culturales que tenemos que cambiar paralelas a los que hablamos de la convención. ¿Sí? Es decir, las mujeres son mayoría, pero deberíamos estar en igual cantidad para ver que los varones también les interesa esto. Ahora espero las preguntas ansioso, a ver. Bueno, yo voy a hacer la pregunta, Claudio. Dale, Raquel. Yo tengo una prima con discapacidad auditiva. Sí. Ella funciona, tiene el implante coclear y funciona con su audífono, pero en este momento se le rompió el audífono y no tiene acceso a ninguna cobertura como para tener el audífono. Entonces la pregunta es, si el gobierno de la ciudad, si por medio del gobierno de la ciudad yo tengo posibilidades de conseguir apoyo terapéutico, acompañante. A ver, punto 1. Perdón. Sí. Buen día. Debería Buen estar... día. No se dice, perdón, un momentico, un buen día. No se dice ella funciona, se dice ella escucha con los audífonos. No ella funciona, porque no es una cosa que funciona. Digo, ¿no? Bueno. Sí, sí, está bien. Perfecto, gracias. Primero hay que hablar con ella, para saber qué es lo que quiere. Es lo que venimos hablando hasta ahora, recién. Es decir, primero y principal, porque por ahí vos creés que ella quiere y no sabemos qué es lo que ella quiere, ¿sí? Es decir, por ahí ella necesita el implante y por ahí no necesita implante y necesita otra cosa, qué sé yo, por ahí necesita un novio, no tengo ni idea. Es decir, preguntémosle primero a ella. Claro, preguntémosle primero a ella. Igual Lili tiene mi contacto y yo quedo a disposición de todas y todos para acompañarlos, ¿sí? Para asesorarlos y en forma totalmente gratuita para acompañarlos, ¿sí? Si hay algo que a mí me da mucho placer es acompañar a las personas con discapacidad, así que Lili después les pasa mi contacto si es necesario, y en ese caso, vuelvo a insistir, necesitaríamos saber qué quiere tu prima. Perfecto. Entendido. Igual la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las constituciones de todas las provincias, por más que uno no tenga el acompañamiento económico, porque no tiene ningún plan, ninguna obra social ni nada, los estados son responsables de la salud de la gente. La 24901 es aplicable a todas las provincias y si no lo hacen de buena fe, lo se hará judicialmente, pero
el Estado es el primer garante. No se crean que por no tener obra social o no tener empresa de medicina prepaga no tienen derechos. Sí que los tienen. Y esos derechos los tienen que hacer cumplir, ¿sí? Perfecto. Gracias. No, por favor, Raquel. ¿Alguna otra persona quiere preguntar? Sí, yo. Hola. Sí, podés preguntar, Laura. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, ¿quién es el encargado de decidir qué tipos de apoyo necesita la persona? Porque también se puede tornar subjetivo. O sea, yo tengo un hermano que tiene una discapacidad intelectual y puedo decir, él necesita apoyo en ciertas áreas de su vida. Y el amigo puede, o sea, ¿quién es el encargado de decidir qué tipos de apoyo necesita la persona? Primero tenemos que saber si necesita apoyo o no necesita apoyo. Claro. ¿Vos creés que necesita apoyo? Yo creo que sí. En Bien. cuanto a relaciones personal, relacionarse con otro. Bueno, ¿Quién es el encargado de armar el dispositivo? ahí de estamos apoyo? más cerca, ¿bien? Bien, Ahí está. Eso. ahí está. Tu hermano es el encargado Sí. de armar el dispositivo, porque tu hermano es el que tiene que tener feeling con las personas que están alrededor. No hay que ponerle ninguno, no hay que imponerle a nadie. Ah, Entonces, claro. si tu hermano tiene un equipo interdisciplinario alrededor, es decir, primero hay que hacer una propuesta y decir, che, mira, ¿te gusta esta persona para que te acompañe? ¿Te gusta esta persona para que haga esto? Eso es el ideal de lo que se debería hacer. Claro. Después tenemos personas que realmente no tienen ese poder de decisión. Y ahí es donde empiezan a trabajar terceros, los equipos, ¿sí? Y la última opción es la justicia. No usen la opción judicial. Es la última. ¿Por qué? Porque la opción judicial no dejan de ser un número. Es decir, para los jueces, por la cantidad de laburo que tienen, son el número 35.544/19 o /20, cuando el equipo puede armarlo, si se puede armar en equipo un dispositivo y que sea de voluntad y de preferencia de tu hermano, para determinadas situaciones de la vida, ¿sí? Es decir, yo te entiendo que vos voy a hacer una pregunta total, no, acá no nos ve nadie, te ven 12 personas, ¿no, Laura? Bien. Sí. Vamos a hacer la pregunta al revés. Sí. ¿Vos cuántos apoyos vos creés que necesitas para tu vida? Para mi vida. ¡Ah! Esa es la pregunta. Varios. ¿Entendés? Varios. Vos, Sí, bueno, sí. invertilo y preguntate, che, a mí me gustaría que me pregunten sobre los apoyos o te gustaría que te pusiéramos 4 personas alrededor tuyo y Claro, te dijéramos, no. este va con este o este va con el otro. Claro, ¿Vos qué dirías? No, que me pregunten, claro. Ah, bueno, Sí. para vos vale, pero para los otros no. Entonces, Claro. al hermano, primero hay que preguntarle, hay que Claro. llevarlo, hay que acompañarlo, y si no lo entiende, hay que acompañar a que entienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es parte de espacios donde él va a poder disfrutar en forma personalizada con otros, que son como respiros para él y respiros para la familia. Tal cual. Tal cual. Pero hay que preguntarle, porque si para vos vale preguntarte, para tu Claro. hermano también. Perfecto. Pero eso lo dije de jodido que soy nomás, ¿eh? Quedó muy claro, muy claro. Bueno, Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, ¿Los ¿alguna demás? otra persona tiene alguna otra pregunta? Sí, Acá, Graciela. Bien. Marcela, ¿cómo estás? Marcela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, che. Mira, quería preguntarte, en base específicamente a pacientes psiquiátricos, ¿cómo manejarías vos o cómo se manejaría el tema de los sistemas de apoyo para reinserción, para que una vez que tienen en alta de un hospital monovalente, por ejemplo? Y ahí tenemos una cuestión, ahí la interdisciplina tiene mucho que ver, porque salir de un lugar monovalente
si tuvo muchos años en un lugar monovalente y tener la dependencia muy, muy impuesta, ¿no? Eso es lo que falló en la ley de salud mental, ¿no? Las casas de medio camino, es decir, aquellos lugares que, es decir, porque salir de un monovalente, estoy hablando por si no lo conocen, los monovalentes son los manicomios, ¿sí? Lo que eran los lugares encerrados. Del monovalente, por la ley de salud mental, tienen que pasar al polivalente, que son los hospitales comunes, o volver a su casa. La ley de salud mental hizo, es decir, dice que había que crear las casas de medio camino, que el Montes de Oca lo tuvo, ¿sí? Y con muy buena salida, pero se dejó, no se pensó en esa opción. Entonces, decididamente, la casa de medio camino es la mejor opción, ¿sí? Nosotros estábamos trabajando un sistema en la agencia que no me dejaron terminar, que tenía que ver con la construcción de casas de medio camino. Y vamos a lanzar tres tipos de construcción que iba a financiar la ley de cheques, para que en 3 municipios las casas de medio camino empezaran a hacer lo que era la convivencia de varias personas con discapacidad con un mediador o mediadora, más los apoyos. Es decir, el mediador para lo que era la vida cotidiana, ¿no? No viviendo en la casa, sino como acompañando a la persona con discapacidad a entender esto de tener que vivir en comunidad, tener que ni imponer horarios ni nada, que la mini comunidad ponga los horarios, es decir, viendo con apoyos. Esa sería la idea interdisciplinaria de la salida, ¿no? El medio camino. Es decir, ahí hay que poner mucha energía. ¿Por qué? Porque el paciente psiquiátrico además necesita el apoyo que tiene que ver muchas veces con la medicación, y muchas veces con el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Entonces esos podrían ser apoyos dentro de la vivienda para la vida, es decir, de ese proceso intermedio, ¿no? Y convivir con otras personas, tengan o no tengan discapacidad, ¿sí? Y con un mediador para enseñar esto de cómo vivir en comunidad sin tener que esperar que a tal hora como, a tal hora me acuesto, a tal hora me baño. Quiero empezar a vivir, esa salida de la dependencia, ¿no? Hacia la independencia personal, que puede ser que yo quiera, en mi toma de decisión, seguir viviendo en la dependencia. Pero si siempre me enseñaron que tengo que salir por una puerta, y siempre me dijeron, anda por esa, anda por esa, anda por esa, un día que me ponen 4 puertas, yo digo, no, voy a ir por la que me dijeron que iba, si las otras no las conozco. Ahora, si me enseñan que hay 4 puertas, y yo entro a las 4 puertas, y después puedo decidir, esta fue una charla que tuve con Pablo, y la tuvimos fuerte, porque Pablo me decía que la gente elija la independencia, y le dije, no, la dependencia también es una elección, pero me tiene que haber mostrado a mí las otras opciones. Porque si no me mostraron las otras opciones, yo sigo sabiendo que hay una sola. ¿Entienden? Entonces, es un proceso que hay que hacerlo transdisciplinario, ¿sí? Y en ese proceso hacerlo transdisciplinario, trabajar en lo que es la casa de medio camino, ¿no? Es decir, dándole una idea de contención mucho más amplia que lo que tiene hoy por hoy el órgano de revisión de salud mental, que es un órgano de contralor nada más, y decir, no. Pero sí tenemos en Neuquén, que es un lugar donde funcionan las casas de medio camino. Neuquén tuvo la ley de salud mental mucho antes que la ley de salud mental nacional, y ese es un ejemplo que se puede trabajar y seguir. Pero como la salud es federal, cada provincia decide, es muy complejo que se unifique, ¿sí? El criterio. Pero bueno, creo que ese es otro paso importantísimo, porque deberíamos a su vez garantizarle a la persona con discapacidad no solamente la vivienda, sino el trabajo, porque el trabajo dignifica, ¿sí? Y eso sería muy bueno hasta para el mantenimiento del lugar, de la casa y de la vida personal de la persona, para correrlo de lo médico, como dije anteriormente.
Es decir, se debería hacer un plan integral mucho más amplio que el que está propuesto hoy, donde tenemos cráneos que no le da para pensar otra cosa que el sistema de salud lo tiene que pagar. El sistema de salud lo tiene que pagar. Basta. Hay millones de... Yo ahora que fui ministro, sé que hay millones de dinero en millones de pelotudeces que se gastan, que lo podríamos dedicar a millones de otras cosas. ¿Sí? Doy fe de ello porque estuve adentro, ¿eh? Es decir, por eso, bueno, estoy escribiendo algo sobre el tema, pero no voy a dar más no se pueden llevar todas las ¿cómo se llama? Las respuestas, porque algunas van a venir un poquito más adelante, chiquitito. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? La mirada interdisciplinaria. Perfecto, muchas gracias. Doctora, Hola. a propósito, nosotros cuando hicimos este proyecto en el 2010 de rehabilitación basada en la comunidad, pensando en esto que usted está diciendo, en el futuro de lo que va a ser el futuro para nuestros hijos, pensamos en el artículo 19 que es autodeterminación y autonomía, pero ¿cómo hacemos una persona con discapacidad grave? En ese momento pensamos con el doctor Rosales al hacer este proyecto. Entonces, nosotros habíamos estado dando forma a esto que es el sistema de apoyo, primeramente, y luego poder hacer una casa como de medio camino, pero como algo como usted dice, que es que entren y salgan personas con y sin discapacidad. Para estas 10 personas, no más de 10 personas con discapacidad grave, que nosotros estamos desde el 2010 hasta este 2020 haciendo, digamos, esto que es un centro de día, que en realidad, por cuestiones políticas nos dieron centro de salud mental ambulatorio y centro de día. Entonces, poder separar esto que es centro de día, porque algunos ya están en el secundario, otros terminaron, bueno, hay uno de ellos que no pudo continuar el CBC, por ejemplo, más allá de la gravedad de los 10 años de certificado de discapacidad que le da, digamos, el ANDIS o los evaluadores, nuestros jóvenes han progresado mucho, han progresado, yo lo digo por mi hijo, han progresado un montón, ya no son parte de un grupo de objeto de intervención, son parte de un grupo de sujetos de derecho, donde pueden elegir qué comer, por ejemplo, en el almuerzo, si quieren o no comprarse un par de zapatillas, si quieren vestirse o no con eso o cualquier otro tipo de vestimenta, la zapatilla o esa remera, dejarlos a ellos que elijan. Entonces, nosotros desde esa pequeña, usted estaba hablando sobre los sistemas de apoyos, que, por ejemplo, nosotros hemos, desde el 2013 para adelante, hemos puesto todo lo que es sistemas adaptativos de comunicación con PECS. Braille, lengua de señas, PECS, y todo lo que significa, digamos, tener a esa persona lo más estimuladamente posible para que pueda ir a esa casa que nosotros estamos pensando para los que puedan, o sea, nosotros ya somos personas grandes. Hay algunos padres que tienen 80, 70, 80 años. Entonces, como profesionales o como padres, pensamos qué va a ser el día de mañana, pero ellos están eligiendo sus sistemas de apoyos. Eso los hemos enseñado nosotros. Desde lo que es el 2010 hasta el 2020. Han progresado muchísimo. Saben lo que es la convención,
saben algunos artículos de la convención, tienen un canal de YouTube. Ahí está María, que nos puede indicar. María y Belén son personas que han trabajado mucho con ellos, que están acá en el grupo de este Zoom. Entonces, este grupo nosotros queremos hacer no una casa de medio camino, sino un pequeño hogar, donde entren y salgan a trabajar, entren y salgan a estudiar, entren y salgan a hacer sus actividades. Este es el proyecto que yo quiero presentar como sistema de apoyos para el ANDIS. Pero usted me dice, han estado pensando sobre 3 posibilidades antes de que usted dejara el ANDIS, pero para salud mental. Nuestros hijos tienen discapacidad neurobiológica con secuelas mentales. Entonces, algunos son no videntes, otros no tienen, expresión verbal, pero sí por medio de los sistemas adaptativos. Entonces, ¿cómo pueden estas personas poder vivir en ese lugar con los sistemas de apoyos? Entonces, nosotros nos quedaríamos tranquilos. Los sistemas de apoyo, por ejemplo, en mi familia son mis hijos. Como usted dice, mi hijo tiene una curatela. Cada 3 años se le hace la revisión de la curatela. Mi hijo no sabe leer y escribir todavía en forma explícita, pero sí se sabe comunicar bien. Entonces, por medios alternativos. Entonces, ¿qué hacemos con las personas con discapacidad grave? ¿Le damos esta oportunidad para que salgan adelante? Acá en el grupo del Zoom, hay una persona que vino con autismo selectivo y está terminando el primario. Ya terminó el primario, ahora va a empezar el secundario y quiere seguir estudiando la facultad. Entonces, nosotros decimos, no, ese tipo de personas merecen que el Estado y nosotros como profesionales los sigamos apoyando. Este proyecto lo quiero presentar en memoria del doctor Rosales, porque él fue el que nos dio esta idea de trabajar sobre el artículo 32 y 43 sobre los sistemas de apoyo. Y me decía el artículo 39 de la 24911, de la 24901, está vetusto. Son cuidadores domiciliarios. Nosotros no necesitamos cuidadores domiciliarios para las personas. Necesitamos que ellos sean libres, que se equivoquen, sus potencialidades, sus carencias, y que también se equivoquen. Se equivoquen y rectifiquen. Así como decía usted, que el joven le sacó la tarjeta y se fue a comprar y a comer un McDonald's o a donde sea. Yo tengo uno de mis hijos, está estudiando 2º año de medicina y es Asperger. Él nunca quiso certificado de discapacidad y nosotros lo hemos respetado. Mi hijo, el que tiene el 4% de síndrome de X frágil, él sí. Roberto necesita, es grave. Entonces, para él es este dispositivo que nosotros queremos hacer para que el día de mañana no sea una carga para sus hermanos, como nosotros decimos como padres. Carga no, sino es un apoyo. Ellos siempre van a apoyar a su hermano, pero que tenga libertad de acción. ¿A usted qué le parece este proyecto que nosotros tenemos? Bueno, esa es la pregunta, perdón, que me extendí demasiado. Es un preguntón, no es una pregunta, es un preguntón. Creo que, a ver, hay que hacer proyectos, ¿sí? Ninguno de nosotros tiene la respuesta definitiva, ¿bien? Y los proyectos hay que hacerlos pensando en nuestros hijos y en las futuras generaciones. Es decir, si nosotros hacemos los proyectos solamente para nuestros hijos, perdemos el objetivo que es acompañar a otros padres para que copien y sembrar, ¿no? Es decir, que nosotros nos quedemos contentos o tranquilos porque el proyecto camina para que nosotros tengamos
que estar mejor y más contentos, bueno, trabajémoslo en terapia, ¿bien? Porque es la tranquilidad que yo necesito como persona. Nosotros somos todos militantes, Lili, y eso es lo que nos une, ¿sí? Entonces, me parece que el proyecto de la vivienda es un proyecto que hay que hacerlo. Esto es un hacer y deshacer constantemente en términos de que es una construcción a hacer, pensando en lo mejor que podamos hacer para nuestros hijos, pero pensando que hoy estamos discutiendo esto porque hubo gente de hace 60 años o 100 años que no tuvo absolutamente nada. Y gracias a la lucha de ellos y de ellas, hoy estamos pudiendo discutir esto. Así que me parece que es un proyecto interesantísimo. Hay que presentarlo, no en la ANDI solamente, presentarlo en las cámaras de diputados, con los diputados de la provincia, con los diputados de la nación, que salga donde salga, en el lugar que tenga que salir, que salga aunque sea en algún lugar, que se discuta políticamente, es decir, empezar a hacer que esto sea no solamente el refugio para nuestros hijos, sino que además sea una idea para el refugio de todos los demás. Porque por ahí, en esa discusión, viene uno que tiene una idea de Santa Fe y te dice, y vos decís, guarda, mirá que esta idea está buena, ¿eh? La verdad que no la vimos. Entonces, me parece que, es decir, si podemos salir de buscar lo que queremos para nuestros hijos y empezar a poner en marcha desde lo político, hay que empezar a jugar desde lo político. Los lugares donde se juegan desde lo político son las cámaras de diputados, la legislatura, la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de la Nación, ¿sí? Los diputados lo que necesitan son proyectos, ¿sí? Sí, la verdad que no tienen muchos proyectos, ¿sí? Entonces, si esa idea la podés materializar, si esa idea se puede construir y después ir probando, porque no hay otra forma que probar, porque insisto con esto, nadie tiene una respuesta lógica, ¿sí? Para esto, ni única, ¿sí? Para mí es una muy buena idea, es decir, pero siempre en esto, pensando en tu pibe y en todos los que van a venir. Es decir, en que nosotros somos una parte, esto lo aprendí en la lucha de derechos humanos, ¿sí? La lucha de derechos humanos lo que tiene es una zanahoria que nunca vamos a agarrar. Es decir, que cuando queremos agarrarla se escapó porque vamos por otra cosa más. Entonces me parece que la base de lo que estás construyendo, si le quitamos lo personal, lo vas a construir, te vas a sentar como mirándolo de afuera, todo el equipo y todas las personas, y lo van a mirar de afuera. Saquen a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos. Y digan, che, ¿es un buen proyecto o no? Porque por ahí estás haciendo un proyecto para tu pibe, ¿eh? No. Escuchá la crítica constructiva, esta idea de la construcción de un proyecto que puede ser mejorado por otras medidas. A ver, mira, lo pongo a consideración de otro grupo. Che, vos qué estás pensando para, y el otro, y lo vas chequeando tu proyecto desde distintos lugares para decir, che, la verdad está bueno, el mío. Pero le puedo agregar este pedacito de acá, y este pedacito de acá, y este pedacito de allá. Es decir, hay muchos lugares donde se están trabajando las viviendas, y bueno, si es hora de presentarlo, es hora de presentarlo, si es hora de hacerlo, es hora de hacerlo, y hay que buscarle la vuelta legal para poder hacerlo. Es decir, de esa forma se construye, somos un pilarcito nosotros. En la historia, yo lo pienso como que dentro de 30, 40 años, ¿sí? Cuando nos liberemos de la pandemia, del COVID, vamos a poder, nos van a decir, mirá, esta Lili y Claudio que se juntaron a esta estupidez, cuando ya la pasamos, porque cuando hablamos ahora de curatela y de apoyo,
miramos para atrás y decimos, mirá lo que pensaba Vélez Arfield hace 100 años. Y con nosotros va a pasar lo mismo. Pensemos, démosle esa mirada con proyección a futuro, porque hay pibes que están naciendo hoy con las dificultades de tu pibe, de otros pibes y de los que estaban ahí, que se merecen tener y nos llevan 20 años de ventaja. Porque eso van a venir dentro de 20 años. ¿Entendés? Entonces, si miramos el proyecto hoy y lo proyectamos hacia futuro, eso es lo que nos va a decir la política que sí. Si pensamos en un proyecto hoy solamente para los que tenemos en el alrededor, y la política por ahí nos dice que sí, pero nosotros nos quedamos en lo que hay alrededor. Si esto lo presentamos como una idea hacia adelante, creo que va a tener mucho... Es lo que se viene. ¿Viste como la moda? Que decís, viene el verano y viene toda la moda de la ropa nueva. Bueno, la moda viene el artículo 19, la vida independiente, en Argentina, donde no tenemos vivienda para millones de personas. Imagínate una persona con discapacidad sacando un crédito. Es decir, hay que pensarlo muy bien y además hacerle entender a los legisladores que una persona trabajando es mucho más digna que una persona cobrando un subsidio o una pensión por discapacidad. Es decir, el trabajo dignifica, lo decía un amigo mío, un tal Perón hace muchos años, yo no sé si serán todos peronistas o no serán peronistas, pero yo lo digo porque el laburo dignifica. Es decir, en vez de ir a tomar un colectivo con una credencial grandota o con una SUBE que estábamos terminando para poder ir y tener la SUBE, es decir, ir y pagarme mi pasaje no tiene precio. Es decir, ¿por qué no puedo pagar mi pasaje? Quiero pagar mi pasaje, quiero tener plata para tener mi vida, quiero tener una casa digna. Es decir, por eso te digo, si lo podemos entender desde ese lugar, el proyecto va a ser muy bueno. Es decir, y vas a encontrarte que en Argentina, a mí lo que me tocó vivir es que hay muchos espacios y muchos lugares que están trabajando, lugares para la vida diaria. Es decir, hay que tratar de unirse. Mirá, España tiene una plataforma que es el CERMI, ¿sí? El CERMI la constituyen 2.400 organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? En Argentina tenemos una pelea por el vedetismo en las organizaciones que la verdad es lamentable. Si nos uniéramos todas las organizaciones, ¿sabés qué golpes? Porque el CERMI cuando salta, el gobierno tiene escucha, ¿eh? Son 2.400 organizaciones. Vos imaginate si todas las organizaciones de todas las que trabajan en discapacidad en algún momento saltáramos. Es decir, y no para pedir por el transporte, ni pedir para el aumento de los trabajadores. No, flaco, vamos. La comunidad y la diversidad sexual se unió con un objetivo, el matrimonio igualitario. ¿Sí? En Argentina no nos podemos unir por un solo objetivo para la discapacidad. Uno, ¿eh? Es decir, vamos todo por la educación, no sé, vamos todo por el trabajo. No hay forma de unirnos. ¿Viste? Entonces, por eso es, si el trabajo lo pensás como lo estás pensando, y lo vienen pensando, es decir, entre todos, con una visión de futuro, y además ir tanteándolo con otros programas que se hayan hecho para decir si estamos bien encaminados o no, ¿sí? El proyecto va a tener una fuerza, ni que hablar si se unen con otros que tienen esta idea de proyecto. Es decir, esto y discutirlo y darle vuelta, y fundamentalmente la participación de las personas con discapacidad en la discusión del proyecto. Exacto. Bueno, muchas gracias, nos hemos pasado, le agradecemos, son más de la una, le agradecemos muchísimo, y cuando usted con todo el amor, cuando le dijimos de participar,
Y le agradecemos mucho con todo el amor que usted tiene para su familia, para su profesión y para todo lo que hace. Yo creo que estos proyectos van a tener futuro y tienen futuro, como aquel proyecto que nosotros desde el 2013 estamos haciendo, que es terminalidad de estudios básicos primarios para personas con discapacidad. Hay otro proyecto lindo que tenemos también desde el 2013, que es Cerámica Isaac para personas con discapacidad. Son todos abiertos a la comunidad. Más allá de esta habilitación y categorización que hemos luchado con los padres por casi 10 años, del centro de día y del centro de salud mental ambulatorio, más allá de todo eso, yo creo que es para todos porque nosotros estos proyectos los hemos presentado a la COPIDIS, a CONADIS, en su momento era CONADIS y después ahora vamos a presentarlo al ANDIS. La ley de cheques está, como decía nuestro querido amigo y padrino, el doctor que en paz descanse, el doctor Rosales, él nos decía desde Adajus, cuando trabajaba en Adajus, venía para acá para darnos nuestras charlas, decía, la plata hay un montón de plata y no se está bajando a los programas de las personas con discapacidad. Lamentablemente se nos fue, pero nosotros seguimos. Nosotros seguimos en la lucha y ahora lo vamos a dar mucho más con todo lo que es, digamos, talleres de capacitación desde el Centro de Salud Mental Ambulatorio y desde el Centro de Día como ONG, hacer este proyecto que es para toda la gente, porque nuestros dispositivos no son cerrados. Esa es la gran diferencia. Pueden entrar y salir cuando quieran. Entonces, le agradecemos al doctor Espósito esta linda charla de Zoom que tuvimos y seguimos nosotros con nuestra capacitación y les agradecemos a ustedes su participación. Hemos invitado a mucha gente, pero se ve que no se pudieron comunicar capaz, pero el tema es que nosotros tenemos que seguir con esto y nuestra misión es el artículo 8, toma de conciencia. Si nosotros no tomamos conciencia de que las personas con discapacidad tienen potencialidades y carencias, entonces vamos a seguir pidiendo los planes sociales y vamos a seguir pidiendo la tarjeta SUBE en lugar del pase de transporte. Es lo que queremos. Tarjeta SUBE en vez del pase de transporte. Entonces, así nos igualamos como ciudadanos por derechos humanos. Nosotros somos ciudadanos. Y las personas con discapacidad también son ciudadanos, de acuerdo al artículo 12 y 13 de la Convención, que dice, sujeto de derecho e igualdad ante la ley. Hay que darle, digamos, su espacio y su lugar, siempre brindándole su sistema de apoyos. Gracias, doctor Claudio Espósito. No, gracias a ustedes por escucharme. Vieron que soy como un poco apasionado de esto. Y a veces se me va la mano, pero bueno, gracias por la invitación y quedo a disposición cuando gusten. Te mando un beso, Lili, un beso para todas. Ha sido un placer estar acá y la verdad que es mi primera charla después de casi un año, porque yo me dediqué a hacer otra cosa y esto es lo que me gusta a mí, la verdad, compartir con ustedes. Así que muchas gracias, Lili, muchas gracias a todas y tengan buen fin de semana. Un abrazo para todos. Muy amable. Gracias. Igualmente. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias Muy a interesante. todos. Gracias a todos y ya se les va a enviar la clase, la coordinadora, la licenciada María de la Mercedes Guido Bono, va a enviar el material de la clase, la segunda clase de Graciela Bruno, y es justamente sobre esto que es la resolución de la ONU sobre lo que es
los sistemas de apoyos y lo que es el derecho que tienen las personas a tener su sistema de apoyos y cómo en educación, salud, vivienda y esparcimiento, como decía el doctor Claudio Espósito, es el derecho de todos. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. No sé si alguien quiere decir algo más, si no ya nos vemos la próxima semana con el material leído de la clase de Graciela, de la licenciada Graciela Bruno. María, no Sí, sé Lili, si yo quería decir que ya les envié el material por mail. Si alguno no les llegó, por favor que me lo reclamen. Después lo envío al grupo también de WhatsApp, pero ya lo envié por mail antes, así que bueno, esperemos que lo puedan disfrutar. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Cualquier cosa estamos a disposición. Oh, qué lindo.